la vaina pirámide igual. Entonces nosotros cuando hablamos, no se ve la misma para la palabra. Entonces tenemos aquí el encéfalo y vamos a tener acá la mente. ¿Qué pasa? Desde acá arriba, desde el encéfalo, vamos a ver que nace un elemento, que estamos viendo ya en color rojo. Y ese elemento en color rojo, que estamos viendo ya, va a enviar un estímulo que va a ser transportado hasta donde, si estamos hablando de la vía constitucional, hasta la lámina 9. De la lámina 9, ¿qué pasaba? Nacía la vía motora final común, que se nos preguntó a todos. De ahí, de la lámina 9, íbamos a ver que salía una respuesta, y esa respuesta de la lámina 9 iba a encargarse de estimular a un músculo para que ese músculo se contraiga. Entonces nosotros así vamos a saber que conocer sobre la primera neurona, que corresponde al que va a mandar la información, y la segunda neurona, que es que la va a conectar o que va a hacer la respuesta. Entonces cuando hablamos de primera neurona, en la mayoría de los casos, como vimos hace poco, la primera neurona era una neurona que mandaba información. En este caso, nuestra primera neurona se encontraba en la porción cortical, en la corteza cerebral. ¿Y qué hacía? ¿En qué capa la encontramos? En la capa 5. ¿Y de quién recibe información? De la capa 2 y de la capa 3. Entonces, en la capa 5 salen las células piramidales de Betz que reciben información de la lámina 2 y de la lámina 3. Sale su neurona y va a llegar hasta la segunda neurona en la médula para que se contraiga el músculo. Hasta acá nosotros estamos claros con eso. Pero no siempre la primera neurona y la segunda neurona van a estar en el mismo lugar. Vamos a tener casos y escenarios en los que vamos a tener un diagrama parecido a este. Y acá vamos a ver otro elemento. Entonces nuestra primera neurona aquí no va a nacer de lo que estamos viendo hacia arriba, no van a nacer de la corteza. Hay otros elementos que van a ser capaces de tener información descendente motora. Entonces nosotros vamos a tener diferentes elementos a lo largo de todo el tronco cerebral. Algunos más importantes que otros. Entonces vamos a tener acá, voy a borrar. Y en el mesencéfalo vamos a tener un elemento que lo vamos a dejar acá de color rojo. Ese elemento va a mandar también información descendente motora. Cuando envía información descendente motora va a estimular a la lámina 9. Entonces tenemos primeras neuronas que van a estar presentes a nivel de la corteza o corticales y primeras neuronas que están por debajo de la corteza o subcorticales. Entonces nosotros ya vimos todo lo que tenía que ver con la neurona cortical en la parte de arriba. Ahora tenemos que hablar no solo de este elemento que estamos viendo acá que se llama núcleo rojo, sino que vamos a tener que hablar de otros como el de acá, que estamos dibujando en color morado. Ese elemento que estamos dibujando en color morado se llama núcleo vestibular. Y el núcleo vestibular también va a mandar información motora que va a interactuar con la lámina 9. Pero no son los únicos elementos que son capaces de estimular de forma directa o indirecta. Ustedes a lo largo de nuestras clases y a lo largo de todo este semestre hemos conversado y hemos hablado mucho. Una de las cosas que más hemos mencionado corresponde al elemento que se encarga de dar el estado de conciencia, donde la mayoría de las vías espinotalámicas hacían y ejecutaban el 85% de sus fibras. Entonces nosotros ahí estamos viendo a la formación reticular. La formación reticular también va a ser capaz de enviar información que va a estimular acá a la lámina 9. Entonces nosotros vamos a tener elementos corticales, y los elementos corticales básicamente corresponden a las neuronas o a las células piramidales de Betz. Y a su vez vamos a tener elementos subcorticales como cuáles, como el núcleo rojo, como el núcleo vestibular, como la formación reticular. Y la formación reticular tiene porciones. Entonces hay porciones de la formación reticular. Entonces, cuando hablamos de los elementos corticales, nosotros estamos hablando de la vía córtico-espinal o la vía córtico-nuclear, la que nosotros ya vimos y ya evaluamos. Y ahora vamos a tener que hablar de los elementos subcorticales. Los elementos subcorticales que envían información motora van a ser núcleo rojo, núcleo vestibular, formación reticular, y nos hace falta uno que ya mencionamos que se encuentra en la oliva vulvar. Entonces, cuando hablamos de los elementos subcorticales, nosotros hablamos de las neuronas o del conjunto de neuronas que va a dar una respuesta motora. Dentro de este grupo tenemos, nuevamente, núcleo rojo, núcleo vestibular, formación reticular y complejo olivar. Entonces, los elementos que se van a encargar de dar una vía extrapiramidal son los elementos que se encuentran de forma subcortical. Entonces, no son los que están en la corteza, es todo lo que esté por debajo o afuera de la corteza. Y estos elementos nuevamente son núcleo rojo, núcleo vestibular, formación reticular y complejo olivar como tal. Entonces nosotros ahora ya sabemos que existen dos vías motoras, bueno, dos grandes grupos. Una vía que se llama la corticoespinal o la corticonuclear, y tenemos a las vías extrapiramidales. ¿Qué sucede con las vías extrapiramidales? Las vías extrapiramidales van a actuar contra un grupo de músculos específicos.
sufriendo con la gravedad, están los músculos que van a favor de la gravedad. Pero cuando uno se levanta, va a estimular algunos músculos que son antigravitatorios. Entonces el sistema piramidal, o la vía piramidal como tal, se encargaba de generar movimiento en general. Movimiento de brazos, movimiento de piernas, movimiento del tronco, en general. Y cuando hablamos de la especificidad de las vías extrapiramidales, nosotros hablamos de, nuevamente, núcleo rojo, núcleo vestibular, formación reticular y complejo olivar. Estos elementos van a ser capaces de actuar con los grupos de músculos que van a favor y van en contra de la gravedad. Entonces, cuando hablamos de la vía piramidal, hablamos del movimiento voluntario de brazos, piernas, tronco y demás. Vía corticonuclear, movimiento de cara y voz. Y cuando hablamos del conjunto subcortical, estamos hablando de los elementos que le van a dar origen a las vías extrapiramidales. Y las vías extrapiramidales, al igual que las otras vías que hemos estudiado, tienen un nombre y tienen un apellido. El nombre es el lugar donde empieza la vía y el apellido es el lugar donde termina la vía. Entonces nosotros ahora vamos a hablar de estas vías, que ya sabemos que son las vías que nacen del núcleo rojo, del núcleo vestibular, de la formación reticular, del núcleo olivar. Vamos a enfocarnos en estos grupos, los que van a favor de la gravedad y los que van en contra de la gravedad, los antigravitatorios y los gravitatorios. Entonces vamos a ir con los músculos tensores y los extensores. Entonces vamos a hablar de eso. Ya dijimos que la primera neurona puede ser una neurona cortical, como en el caso de la vía corticospinal, las células de Betz, o una neurona subcortical, como las que mencionamos, núcleo rojo, núcleo vestibular, formación reticular y complejo olivar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de los grupos de músculos que se estimulan con cada vía. Entonces hasta ahora ya sabemos y tenemos todo claro. Primera neurona es el lugar donde nace el estímulo, que puede ser en la corteza o puede ser debajo de la corteza. Y a su vez tenemos un conjunto de elementos que están debajo de la corteza que se van a encargar de estimular a los músculos que van en contra y a favor de la gravedad. Y cuando hablamos de las vías que estimulan a estos grupos específicos, nosotros estamos hablando de la vía o el conjunto de vías extrapiramidales. Entonces hasta ahora ya sabemos que es un sistema extrapiramidal, ya sabemos de qué vamos a hablar y ya sabemos de dónde empieza la cosa. Ahora vamos a tener que ver qué interactúa o qué hace cada uno de ellos. Hasta acá estamos claros. Entonces vamos a ver. Empezamos con los que van a ir en contra de la gravedad, con esa musculatura que te va a ayudar a poner de pie. Y por lo tanto vamos a meter acá nuevamente por un esquema. Entonces vamos a poner encéfalo aquí. Vamos a poner acá el encéfalo, puente, bulbo, y acá vamos a poner a la media. Y vamos a empezar con los que se encargan de estimular esa musculatura que va en contra de la gravedad, antigravitatoria. ¿Dónde vamos a encontrar estos elementos que se encargan de los elementos antigravitatorios? Mesencéfalo, puente, bulbo. Entre el puente y el bulbo, nosotros tenemos un elemento que se suele situar en la porción más lateral. Ese elemento que se suele ubicar en la porción más lateral es un núcleo que está relacionado con la capacidad de darnos equilibrio. Ese núcleo que estamos dibujando ahora se conoce como el núcleo vestibular. Entonces, el primer grupo de vías extrapiramidales es el grupo que va a tratar o va a relacionarse con los músculos antigravitatorios. Y vamos a empezar a hablar del primer elemento, que se llama núcleo vestibular. Entonces, el primer elemento del que vamos a hablar ahora corresponde al núcleo vestibular, por lo tanto, del núcleo vestibular va a nacer una vía. Ahora, ¿qué más tenemos? Nosotros sabemos que existe un conjunto de materia gris y de materia blanca que va a lo largo de todo el tronco cefálico, como estamos viendo acá. Ese elemento que forma parte, que tiene materia gris y materia blanca, se llamaba formación reticular. Entonces nosotros vamos a tener acá a un elemento, a una formación reticular, y la formación reticular se divide en porciones. Tenemos una porción mesencefálica, una porción del puente, una porción pontina de la formación reticular y una porción vulvar de la formación reticular. Entonces en la formación reticular tenemos una porción mesencefálica, una porción pontina y una porción vulvar. ¿Qué vamos a ver ahora? En esta parte, que vamos a hablar de músculos antigravitatorios, tenemos ya el primer elemento, el núcleo vestibular, que va a dar una vía que se llama vía vestibuloespinal. El segundo va a nacer de la porción pontina de la formación reticular. Entonces vamos a llevar los núcleos al lado de la porción pontina y esos núcleos van a estimular a la media. Entonces cuando hablamos de los grupos que se encargan de estimular a los elementos o a los músculos antigravitatorios, hablamos de dos elementos. Tenemos al núcleo vestibular, que está de color dorado, es el núcleo vestibular primero. Y el segundo corresponde con los núcleos pontinos ortorreticulares. Entonces, cuando nosotros hablamos de las vías que van en contra de la gravedad, que estimulan a los músculos antigravitatorios, esos estímulos van a ser de
el núcleo vestibular y desde los núcleos continuos de la formación reticular o pontoventriculares. Que vamos a ver ahora. Vamos a tener acá a nuestro segmento neural. Vamos a tener acá el segmento neural y vamos a hablar de lo que sucede aquí. Entonces tenemos el núcleo vestibular, esa información va a bajar como estamos viendo aquí. Nace el núcleo vestibular, va hacia abajo y va a pasar por la columna lateral, como estamos viendo acá, y también puede pasar por la columna anterior. De hecho, tenemos dos vías vestibulares, las dos se cargan de lo mismo. Entonces vamos a tener que una pasa por la porción anterior y una va a pasar por la porción lateral. Y el núcleo que estamos viendo, el núcleo pontovestibular, va a bajar, va a pasar por la columna lateral. Y nosotros tenemos a las dos vías que van a estimular a los músculos que son antigravitatorios, los que nos van a ayudar a ponernos de pie. Entonces nosotros vamos a tener acá a nuestro músculo. Estas dos vías, que son la vía vestíbulo-espinal, que nace en el núcleo vestibular, que se llama vestíbulo-espinal, y la vía pontovestibular. Son las dos vías que se van a encargar de estimular a los músculos que van en contra de la gravedad. Entonces, desde acá nosotros vamos a ver cómo la información de la vía vestibulo-espinal y de la vía pontovestibular van a estimular a la musculatura que se va a encargar de levantarnos de la antigravitatoria. Entonces tenemos una musculatura extensora y una musculatura flexora. Entonces, vamos a ver acá que la información de la vía vestibulo-espinal y de la pontovestibular va a estimular a nuestra musculatura extensora. Entonces, esto va así. Estas dos vías van a estimular los músculos en contra de la gravedad y esas formas son las que nos ayudan a levantarnos o a estar en contra de la gravedad. Para que te acuerdes, cuando una persona importante entra a una sala o en algún lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos. Estas vías que se encargan de ir en contra de la gravedad son la vía vestíbulo-espinal, que vamos a tener acá vestíbulo, entonces tenemos una vez, está aquí, y tenemos a la pontovestibular, que es otra vía, entonces las dos vías que se encargan de ir en contra de la gravedad, que le ayudan a ustedes a levantarse de las sillas, son las vías vestíbulo-espinal y la pontoreticuloespinal. Son las dos vías que van a estimular la musculatura extensora para que ustedes se levanten. Entonces tenemos hasta aquí una pregunta. Es la mnemotecnia. B de vestíbulo-espinal y una I. Pero la función que había dicho de parar. De levantarse. Te ayuda a levantar. La vía que te ayuda a ponerte de pie. Entonces, En la vestíbulo-espinal estaría dando la anterior o la lateral. y ahí tenemos a la pontoreticular, que se llama así porque nace de los núcleos continuos de la formación reticular. Se encargan de ayudarnos a ustedes a levantarse y ponerse de pie. Hasta acá tenemos alguna pregunta. ¿A qué músculo va? ¿El extensor o el flexor? Extensor. Solamente. Las extensores. Estamos hablando de la musculatura extensora. Después de esto, que ya sabemos que existe el núcleo vestibular y el núcleo pontoreticular, los núcleos pontorreticulares estimulan a la extensora. Vamos a hablar ahora de los elementos que se encargan de hacer que ustedes se sienten o que vayan a favor de la gravedad. Ya hablamos de lo que va en contra y ya ustedes saben que si se les pregunta cuáles son las vías que van en contra o son antigravitatorias, tenemos la vía vestíbulo-espinal y tenemos la pontorreticular. VIP. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver al conjunto de núcleos o al conjunto de neuronas de primer orden, porque el núcleo vestibular es una neurona de primer orden y el núcleo pontorreticular es una neurona de primer orden. Los dos llegan a la misma lámina 9, que se va a encargar de estimular el músculo extensor y
de ayudar a que se estimule la musculatura flexora. Entonces vamos a tener que de aquí sale una vía, sale una vía, sale una vía, sale una vía. Y esa vía que nace de ahí es la vía que se llama, porque no tiene nombre, es esta parte. Bulbo reticular. Entonces tenemos grupos articulares del bulbo. Entonces, desde ahí, ¿desde dónde? Desde el núcleo rojo, que es un grupo de neuronas primer orden, y la población reticular de la porción vulvar, van a bajar unos axones, y esos axones van a estimular directamente a la médula espinal, y los dos van a pasar. Entonces tenemos la médula espinal. La información del núcleo rojo va a pasar por la columna lateral y se va a ubicar lateral a la información de la vía corticoespinal lateral. Entonces, cuando pasa y llega la información al astro lateral, va a hacer contacto y va a pasar directamente de la lámina 9. Y la información que nace de los núcleos vulvares de la formación reticular va a pasar también y va a bajar hasta la anterior. Entonces tenemos una vía que se llama vía espinal, que va a pasar en la columna lateral, y una vía que se llama vía retículo espinal, que va a pasar en la columna anterior. Son las dos vías de las que vamos a hablar ahorita. Vía espinal, que nace en el núcleo rojo, la primera neurona de primer orden está en el núcleo rojo, y la neurona de segundo orden va a estar en los núcleos vulvares de la formación reticular. Entonces, vía espinal, vía retículo espinal. Esa información va a descender hacia abajo, y una vez que llega hacia la columna lateral, se dice la columna espinal, y la columna anterior, que es la formación, la retículo espinal, van a hacer contacto también con la lámina 9, y una vez que hace contacto con la lámina 9, va a estimular al otro grupo de músculos de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, la vamos a agarrar. La vía retículo espinal, todo espinal, ¿verdad? Va a estimular y la y así sabemos cuáles son los grupos extrapiramidales. Entonces tenemos un grupo de vías extrapiramidales que se va a encargar de estimular la musculatura extensora y otro que se va a encargar de estimular la musculatura flexora. Cuando hablamos de los que estimulan a la musculatura extensora, nosotros hablamos de que nos va a ayudar a ir en contra de la gravedad. En este caso tenemos a la información que va a salir de dónde? Del núcleo vestibular y la información de la vía pontoreticular. Entonces, núcleo vestibular, núcleo pontoreticular, bajan los dos a la columna lateral, estimulan musculatura extensora. Primer grupo de vías extrapiramidales. El segundo grupo de vías extrapiramidales, que viene acá al lado, que nacen del núcleo rojo. El núcleo rojo hace un tracto parecido y va a descender justo por delante de la información de la vía corticoespinal lateral. Entonces, despusa la vía corticoespinal lateral y al mismo tiempo por detrás cae la información del núcleo rojo. Y van a bajar, van a descender del núcleo rojo, vía espinal, y en la porción vulvar de la formación reticular, retículo espinal, vamos hacia abajo, llegan hasta la columna lateral y la columna anterior, y eso va a encargarse de estimular a la musculatura flexora. Entonces tenemos vías extrapiramidales que estimulan a la musculatura extensora y vías extrapiramidales que estimulan a la musculatura extensora. Son los dos grandes grupos de vías extrapiramidales que nosotros tenemos. Y aparte, existen medicamentos como la metoclopramida, que es un medicamento que usted va a utilizar para calmar el náusea o el vómito de una persona que le vaya a la emergencia. La metoclopramida es mal vista en el mundo de la emergencia porque puede provocar algo que se llama extrapiramidalismo. ¿Y esto qué es? Cuando ustedes cuando le van a dar, sobre todo a un niño, una pastilla o le van a dar una pastilla, metoclopramida, tienes que saber y calcular también la dosis al niño, porque cuando tú le das de más, puedes producir un extrapiramidalismo. ¿Y qué es esto? Es como una especie de convulsión que no es convulsión. Se estimulan los extensores y se estimulan los flexores al mismo tiempo. Entonces el niño comienza a sentirse como un pez. Eso se llama extrapiramidalismo. Y es por eso que hay medicamentos